Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Hablando de la tarea, que es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy, la mayoría de las respuestas, o lo que más porcentaje hubo en las respuestas es: se distrae mucho. Y cuando hay un componente de distracción importante a la hora de hacer las tareas, necesitamos evaluar qué pasa con la distracción. Cuando la distracción solamente es un componente que detectamos nosotros a la hora de hacer la tarea en casa, la distracción puede tener varios elementos. Cansancio, que en el lugar en el que está haciendo la tarea tenga distractores que son más atractivos que el hecho de hacer la tarea, es decir, que tengamos prendida la televisión, que tengan a la mano el teléfono celular, que estén los videojuegos muy expuestos, que estén juguetes encima de la mesa, que haya demasiado movimiento alrededor de donde ellos están haciendo la tarea, y todo eso evidentemente no ayuda. Pero si además de eso tu hijo o tu hija tiene una historia que en la escuela te han reportado que se distrae constantemente platicando con sus compañeros, que se para constantemente de su lugar, que nunca termina los trabajos que en la escuela le dejan y que además de la tarea trae lo que no completó en la mañana para terminarlo en la tarde, y hay una queja que nos habla de mayor grado de situaciones en donde la distracción está presente, en ese caso necesitamos hacer una valoración con un neurólogo pediatra para ver qué está pasando en cuanto a su madurez neurológica. No se asusten, porque no es peligroso, pero sí ayuda en mucho saber si por ahí tenemos un problema de inmadurez. Si solamente es un tema que pasa cuando tiene que hacer la tarea en la tarde, necesitamos revisar el horario en el que estamos haciendo la tarea, porque a lo mejor lo estamos haciendo ya muy tarde, cerca de la noche, y entonces hay cansancio. Tenemos que revisar en qué espacio físico está haciendo la tarea. Tenemos que revisar los distractores y tenemos que revisar si no está haciendo falta que nosotros sirvamos de una especie de filtro para poder ayudar a que cada vez que hay la tentación de distraerse con algo que es más placentero que hacer la tarea, nosotros ayudemos a que se concentre. Ibas aquí, te falta a ver, ahorita vas al baño, pon aquí, ve esto, vas en ya nada más faltan 2, etcétera. En lugar de estar regañando o gritando, porque eso genera una alteración mucho más alta para aumentar la distracción. Entonces, estos elementos son muy importantes para ayudar a la concentración de tu hijo. Así es que hagan esta distinción. Otro de los temas que plantearon ayer con respecto a la tarea es los tiempos, ¿no? La cantidad de tiempo que se puede llegar a pasar haciendo la tarea. Y fíjense que hay una lógica a la que quiero apelar. Sus hijos pueden pasar en la escuela 4, 5, 6 horas, 8 horas, a lo mejor, haciendo una infinidad de cantidad de actividades. Les hace lógica que en la tarde la tarea pueda llevarles 2, 3, 4 horas, como varios de ustedes respondieron en las redes sociales a la pregunta de cuál es el conflicto mayor que se llevan con el tema de la tarea. Algo no está bien. Puede ser que les dejen mucha, pero
no puede ser que en una relación 1 a 1, es decir, padre, madre, quien se dedique a dar el seguimiento de la tarea, no esté poniendo buenos límites para que la tarea se lleve tantísimo tiempo. Por lógica, la dinámica con la que se está llevando a cabo el tema de la tarea genera estrés en el hijo y en el padre, la madre que está llevando a cabo el seguimiento de la tarea. En ambos, ¿eh? Por lo tanto, si son niños, lloran. Si es el adulto el que está haciendo el seguimiento, grita. Entonces hay un problema de límites, un problema de organización, estrés en ambos miembros y por lo tanto, ¿qué podemos decir de la armonía? Un desastre. Ustedes, cada quien conoce a su hijo, por lo tanto sabe cuál es el tiempo razonable que se llevaría a hacer esa actividad. Por lo tanto, se tiene que establecer un tiempo en el que decimos, este es el tiempo en el que vamos a estar aquí dando seguimiento al tema de la tarea. Yo como adulto solo ayudo a evitar la distracción, a que el contexto tenga las características propias para evitar la distracción en su máxima posibilidad y para ayudar a mi hijo a centrarse en el contexto. Y una vez pasado ese tiempo, haya terminado o no la tarea, recogemos todo, lo guardamos y confiscamos todo lo necesario de la tarea, lo guardamos y aunque el hijo quiera seguir con la tarea, ya no lo vamos a permitir. Si la terminó, la tarde es libre. Si no la terminó, quitamos algo que le guste hacer y esa es la consecuencia por no haberse enfocado en hacer la tarea. Y mandamos una nota a la escuela diciendo que se dio el tiempo determinado para la tarea, pero que no la terminó y que hubo una consecuencia en casa. Y que la maestra determine qué es lo que amerita por no haber terminado la tarea. Y hasta ahí llegamos. El resto de la tarde tiene que haber periodo de descanso y rato de esparcimiento. Eso es lo que nos toca como responsables ante nuestros hijos de la tarea. Una vez que las consecuencias no le vayan a gustar a nuestro hijo, se va a esforzar por hacer la tarea de la mejor manera posible. Y eso puede llevar un poquito de tiempo. No hay que resolver los temas de la tarea. Y por no resolver no me refiero solamente a lo básico, que es no le hagas la tarea. Me refiero también a no le expliques lo que no entiende. Porque tú no eres su maestra. A ti te toca acompañar el proceso de la tarea para facilitar que la haga. Pero no te toca explicarle lo que no entiende. Porque si tú le explicas lo que no entiende, ¿sabes qué va a pasar en la mañana en la escuela? O en el horario, si es que va en el vespertino. Que hay muchas atracciones en la escuela. Una de ellas, y muy importante, son los amigos. Entonces, ¿qué necesidad tengo de ponerle atención al maestro o a la maestra si están mis amigos aquí? Y en la tarde mi mamá me explica. Y entonces aquí aprovecho para platicar, para echar relajo, para convivir, para jugar. Siempre en mi casa me explican lo que no entendí. Y entonces se facilita platicar, convivir, jugar, salirme al baño, distraerme afuera del salón, porque mi mamá me va a explicar en la tarde cuando no entienda algo. Si tú no le explicas y le pones, incluso si tu hijo es pequeño, un mensajito a la maestra de tal actividad mi hijo no la entendió. Eso retroalimenta a la maestra con respecto a
qué está pasando con su alumno en relación a ciertas cosas, pero además obliga a tu hijo a tener que poner atención porque en casa mamá no le va a resolver lo que no entendió. Y esto quita también el estrés sobre ti. Hay quien me puso ayer, es que me estresa mucho no saber, porque hay cosas de las que yo ya no me acuerdo. Y entonces me tengo que poner a investigar para poderle ayudar a mi hijo con la tarea. No, ni te estreses porque esa no es tu función. Y la otra cosa que me estuvieron diciendo es, mi hijo me pide de último momento a las 9 de la noche cosas que le pidieron y me tengo que salir a conseguirlas. No. Si te sales en la noche a conseguirle lo que le pidieron para llevar a la escuela mañana, tu hijo lo va a seguir pidiendo de último momento. ¿Pasará mañana por la pena? ¿Se enojarán sus compañeritos si era algo que tocaba en equipo? ¿Lo regañarán mañana en la escuela porque no lo llevó? Y te prometo, no se le va a volver a olvidar y te lo va a pedir a tiempo. Así es que no resuelvas cosas de último momento. La edad es una de las cosas importantes que pueden llegar a generar problema con la tarea. Y esto se conjunta con el tema del aprendizaje de la lectoescritura. El aprendizaje de la lectoescritura conlleva una serie de temas del desarrollo que no siempre maduran al mismo tiempo y de la misma manera. Es uno de los aprendizajes más complejos que se dan en los primeros años del desarrollo del ser humano, porque requieren de varias habilidades, no necesariamente en ese orden, pero para escribir necesitamos coordinación visoespacial. ¿Qué significa esto? Que haya la coordinación del ojo y de la mano de manera simultánea, porque se tiene que haber dado el movimiento de la pinza, que es el de los dedos del pulgar, del índice y del medio, para que se tome adecuadamente el lápiz, la pluma. Tiene que haber un adecuado manejo del movimiento ocular que acompaña la coordinación fina para hacer un movimiento delicado y suave para escribir las letras y poder hacer un seguimiento con los ojos y mantener la escritura en la misma línea, en el mismo renglón, de trazos que son relativamente pequeños para poder hacer ese escrito. Por otro lado, simultáneamente tiene que darse la lectura, porque para poder escribir tengo que saber leer e ir separando, dejen por sílabas, por letra. Fonéticamente tengo que saber cada letra para poder no brincarme ninguna a la hora que voy escribiendo y poder ir leyendo simultáneamente mientras escribo cada letra en su lugar, ¿no? Y no saltarme ninguna, escribirlas correctamente, leerlas adecuadamente, saber separar las palabras, en fin, todo ese proceso. Y se aprende al mismo tiempo la lectoescritura. Así es que se requieren una serie de situaciones que implican un desarrollo biológico que se puede estar dando en los niños entre los 4, 6 o 7 años inclusive. Y hoy muchísimas escuelas enseñan la lectoescritura a los 5. Y un niño puede estar madurando esos esquemas biológicos a los 6. Y todavía está dentro del rango apropiado. Entonces, cuando un niño se ve sometido a esa presión y su estructura biológica está madurando a los 6, imagínense el nivel de estrés que le genera a un niño no poder leer como leen los demás. Si tiene 5 añitos,
Y en casa y en la escuela se le está presionando para que lo logre. Y la escuela presiona, en casa se le presiona, se genera un nivel de estrés importante y entonces los niños generan una resistencia, lloran, no quieren hacer actividades de lectoescritura y la realidad es que todavía están dentro de un marco razonable madurativo para lograrlo. Así es que si tú estás como mamá, como papá de un niño en estas condiciones, dale espacios de descanso dentro de ese contexto en donde trabaje 5 minutos, dale chance de descansar 5 o 10 haciendo una actividad que no sea tableta, celular, videojuegos y regrésalo otra vez a trabajar periodos de 5 a 8 minutos y vuélvelo a dejar descansar. Está en proceso de madurez, pero entiendo que no tienes la culpa de que la escuela esté obligando y esté dejando esas tareas. Finalmente, hay en este tema de la tarea todo un asunto relacionado con el cambio de la entrada de los chicos de primaria a secundaria. Y ahí mucho de lo que ustedes me plantearon fue acumula las tareas y entonces las quiere resolver de un día para el otro, porque obviamente no todas las tareas son como en la primaria, que te dejo la tarea de hoy para mañana, sino que los maestros empiezan a dejar tareas para dentro de una semana, algún proyecto para dentro de 10 días, y entonces los chicos empiezan a confiarse, ¿no? Y posponen y posponen y posponen y de repente la tienen que hacer de hoy para mañana. Por otro lado, se empieza a dar el que todos los maestros, por supuesto, solo ven por su materia. Y de pronto les pueden tocar que todos los maestros dejan tarea. Y entonces el chico tiene una gran cantidad de tarea porque hay muchos maestros, diferente maestro por materia, y se les acumula. Y entonces eso genera muchas tareas. Y ahí tu hijo tiene que empezar por aprender a organizarse de diferentes formas. Y como papás lo que nos toca es supervisar y ayudar a dar estrategias de organización. Es decir, ¿qué es lo que te dejaron? ¿Cuántas materias? ¿Cuánto y para cuándo? Y establecer horarios con ellos en donde tienes que hacer actividad académica. De tal manera que todos los días tenga que haber espacio para actividad académica, de tal forma que no haya no, es que hoy no tengo tarea, para evitar que a ellos se les acumule. Entonces, si tú le estableces a tu hijo en secundaria que sí va a tener de todas maneras que sentarse 1 hora para hacer actividad académica, aunque no tenga tarea, bueno, pues entonces coge tú cuál es la materia en la que tienes mayor dificultad o la que menos se te facilita, para que dediques un espacio para el repaso de esa materia. Cuando ellos se den cuenta que de todas maneras se van a tener que sentar a hacer actividad académica, como no son tontos, solo son adolescentes, van a elegir, pues ya, de todas maneras me tengo que sentar y me están supervisando que de verdad me siente y haga actividad académica, bueno, pues entonces voy a ir adelantando lo que tengo que hacer para la materia fulanita. Y sin querer, de manera indirecta, le estás ayudando a que la organización haga que no deba de dejar para último momento algo que es parte de la organización cotidiana. Así es que manéjate por ahí, porque si te dicen no tengo tarea y eso le da la tarde libre o el tiempo libre, evidentemente la respuesta es muy tentadora y la ocasión de posponer también se vuelve tentadora.
Que los chicos ya estén grandes, quinto, sexto, secundaria, incluso prepa, no quiere decir que nosotros perdemos ya funciones para sus tareas. Es cierto que no tenemos que estar sentados ahí, pero nuestra función es supervisar. Hay quienes pueden desentenderse del día a día, pero no por eso quiere decir que no vamos a supervisar. Es decir, estar pendientes. Hay escuelas que tienen plataformas en internet a las que nos podemos meter para ver cómo van y no tener que estar confiando en preguntarles y que nos digan bien, ¿no? Sí, voy bien. Y después resulta que nos llevamos unos sustos terribles al final del semestre o cuando llega la boleta bimestral y resulta que trae un montón de calificaciones reprobadas, de materias reprobadas. Hay que buscar la forma de estar pendientes y estar supervisando, particularmente cuando para sus tareas ellos necesitan usar la computadora o algún tipo de pantalla, el celular, la tableta, lo que sea. Ahí necesitamos estar pasando, estar checando, estar supervisando, porque de pronto es muy tentador que si tienen que usar la computadora para estar haciendo la tarea, de pronto ya están jugando en la computadora. Y entonces establece esquemas en donde el espacio donde tienen que hacer la tarea siga siendo un espacio de área común, en donde puedas pasar y ver qué está pasando en la computadora. Porque de lo contrario, pues cierran páginas, las minimizan y abren la de la tarea y en realidad no están haciendo lo que deben de hacer. Y esa supervisión sí es una obligación de los padres. No importa qué tan grande es tu hijo, recuerda que es adolescente y por lo tanto las trampas están presentes. Bien, pues llegó la hora de decir hasta mañana. Espero que todo esto que hablamos de la tarea te sirva para ir haciendo modificaciones poco a poco. Recuerda que las modificaciones no generan un cambio de hoy para mañana. Hay que irlas haciendo y esperar que el paso de los días vaya dando esos cambios que repercutan en la armonía de tu casa. Y que, más allá de lo que tú opines sobre la tarea, es el primer gran aprendizaje sobre la responsabilidad en la vida de tus hijos. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.